Después de haber tenido un septiembre desastroso, donde por ejemplo el SP 500 llegó a bajar más de 9% durante el mes, bueno, estamos teniendo una recuperación, una ligera recuperación a principios de octubre. Ayer subieron las bolsas de manera importante. Hoy, digamos que también, vamos a ver si eso es sostenible. Hay mucha información desde todo punto de vista, desde Europa, Estados Unidos, también desde Asia. Así que vamos a entender cuál es el análisis del premercado del día de hoy tanto para el mercado de futuros, criptomonedas, el oro. Vamos a ver también el VIX, vamos a ver también un poco los rendimientos del bono del tesoro. Así, es decir, todo un barrido del mercado de lo que está pasando en este momento, hoy 4 de octubre del año 2022. Mucho gusto, my friend. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Dani Pérez. Me puedes conseguir en todas las redes sociales, tanto en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitter. En todas aparezco como @Dani Pérez Trader. Así, todo pegado. No hay ninguna separación, no hay ningún punto, no hay ningún carácter adicional, alguna letra adicional. No, no. Tal cual así. Y si no es así, ya sabes que no soy yo y tienes que tener mucho cuidado. Así que, bueno, en cada una de esas redes estoy compartiendo contenido completamente diferente, de altísimo valor para que lo disfrutes y sobre todo aprendas e identifiques oportunidades de inversión. Bueno, aquí lo más importante es decirte que el día de ayer el mercado subió de manera importante, con la excepción de Tesla. Así que fíjate como todas prácticamente las mayorías de las tecnológicas subieron más de un 3%. Incluso en el caso de Meta, que ha estado bastante rezagada, de resto prácticamente todo se pintó de verde. El sector de energía también, y eso tiene mucho que ver con la reunión que está teniendo la OPEP y se espera que hayan recortes. Eso hace que obviamente suba de manera importante el precio. Ya ustedes saben, eso es un cartel, así funciona. Y bueno, también todo el tema inmobiliario en Gran Bretaña. Hoy amanecimos con esa noticia. Obviamente eso es algo de esperarse con los ajustes de tasas de intereses que van a seguir viniendo. Probablemente eso tenga una afectación al mercado inmobiliario, más todo lo que pasó la semana pasada con respecto al ajuste o al supuesto ajuste de plan que iba a haber con respecto a las subidas de impuestos. Y en teoría también aumento de gasto público, pues digamos de alguna manera eso afectó a los mercados y bueno, está trayendo secuelas. Y una secuela importante es todo lo que está pasando con el Credit Suisse. Sigue estando bajo presión, pero sobre todo va a seguir estando bajo la lupa durante todo este mes de octubre. De hecho, a finales de octubre, a finales de este mes van a tener también presentación de resultados y también van a hacer o van a publicar resultados de muchas investigaciones. Es decir, el tema del Credit Suisse es como ese pez gordo que no deberían dejar caer porque si deja caer arrastra todo y pudiéramos incurrir, insisto, en un tema, una crisis de deuda, tal cual. El Credit Suisse, recuérdense que es una institución que tiene que ver con deuda y pues ha tenido varios escándalos y fallas en la gestión de riesgo y eso ha hecho que obviamente en los últimos años haya venido abajo, pero sobre todo ahorita, cuando las cosas, cuando se empiezan a ver las costuras en plena crisis, es cuando definitivamente empieza a salir todo. Pero ya yo le he dicho hace mucho tiempo, las crisis de deudas a mí me preocupan y ahora todo el mundo está hablando de eso y eso pues suele ser y no deja de ser preocupante. Además de eso, el día de ayer el VIX sigue cayendo, eso significa que las acciones podrían seguir subiendo, que es lo que está pasando. Después de haber llegado a la resistencia, claramente el mercado, digamos, hace cierto retroceso. Eso da un respiro, porque en el caso que hubiéramos pasado a la resistencia, digamos, de alguna manera pudiéramos haber tenido un movimiento hacia la baja muy fuerte, sobre todo después de haber pasado el soporte en el caso de la mayoría de los índices importantes. Fíjense que también todo lo que tiene que ver con el rendimiento del bono del tesoro, sobre todo el de 10 años, sigue bajando después de haber pasado 4 y eso es una barrera muy importante. Sin embargo, seguimos en tendencia alcista. No puedo decir que esta subida de las acciones que estamos teniendo actualmente es algo que va a ser sostenible en el tiempo. Vamos a verlo en este momento en las gráficas. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente es demasiado nerviosismo. Vámonos directamente, si quieres, y lo vemos de una vez. Fíjense cómo el mercado rebota después de haber pasado el soporte, haber marcado mínimos del año durante este instrumento, pero fíjate que ahora estamos en una onda expansiva, es decir, estamos teniendo máximos más altos y mínimos más bajos, algo que no queremos ver. Ahora, esto simplemente todavía para mí parece un retroceso para mayor continuación. No lo puedo considerar como definitivamente un cambio completo de dirección, para nada, para nada. Apenas estamos en el segundo día. Eso sí,
Ayer fue fuerte y hoy estamos siendo también de manera importante. Pero fíjate cómo justamente llega al precio de 3.768 y de ahí se devuelve un poco. De hecho, veámoslo un poquito en la gráfica. Miren cómo ayer sube de manera importante, prácticamente sin, como dirían, non-stop. Subió completamente. Sin embargo, fíjate cómo ahí está la expansión claramente puesta, algo que a mí no me gusta ver en un mercado. No me gusta ver expansiones. Sin embargo, pues sigue respetando lo técnico, justamente en el mismo punto donde antes era soporte, ahora es resistencia, de ahí baja de manera importante. Ahí hace un patrón V, como lo llamamos. Si de hecho vemos una gráfica un poquito más detallada, todavía en el instrumento del SP500, nos podemos dar cuenta que el mercado encuentra una resistencia y empieza a hacer y a marcar mínimos y máximos más bajos. Muy probable que pueda llegar a 3.735 y de ahí haya una definición. Si logra pasar de aquí, probablemente aquí vamos a ver algún tipo de movimiento errático, pero incluso aquí también hasta el precio de 3.111, pero si logra pasar de ahí, vamos a tener vía libre para que el mercado siga bajando sin ningún tipo de problemas y aquí se puedan presentar oportunidades de inversión hacia la baja de manera importante. Hacia arriba, ¿en qué momento empiezo a pensar en largo? Bueno, creo que aquí tenemos que tener paciencia, creo que todavía el mercado todavía está diciendo que el mercado puede subir y también está diciendo, digamos, de alguna manera que el mercado, hasta que no pase este punto, nos va a seguir siendo una alta probabilidad de que el mercado pueda subir. Pero insisto, primero tiene que pasar todos estos vendedores que son sumamente importantes y además son los que tienen en este momento el mando de lo que está pasando en el SP500. De hecho, si lo vemos un momentito en una gráfica de perfil de volumen, nos damos cuenta que estamos muy cerca del punto de control. Hay que esperar un poco que el día avance para poder determinar mejor y poder ver la evolución de la campana, pero es interesante entender que el mercado justo en ese momento es donde está teniendo la batalla del día y vamos a tener tal vez el punto más importante en los próximos 30 minutos. Ahora, con respecto a, vamos a ir al NQ, lo dije entre español e inglés, NQ. Bueno, vamos al NQ. En el NQ podemos ver entonces exactamente algo muy parecido. Tenemos un rebote fuerte justo en el precio que habíamos compartido, justo en 11.000 el precio rebota. Sin embargo, todavía estamos teniendo movimientos que son un poco más decididos que el SP500 porque generalmente este índice suele tener, y sobre todo en los últimos tiempos, muchísima más volatilidad, pero todavía tiene la misma coherencia y seguimos teniendo máximos y mínimos más bajos, lo cual es algo, como te decía, que no quiero ver. Si logra pasar esa área hacia arriba, pueden darse oportunidades interesantes y pudiéramos llegar al 11.722 y en ese punto pudiéramos tomar aquí largos de manera interesante. No le vería ningún tipo de problema. Creo que más bien ese es el movimiento natural que quisiéramos ver y ese es el movimiento que quisiéramos capitalizar. Con respecto a noticias, hoy no tenemos noticias económicas importantes. Bueno, vamos a tener el JOLTS Job Opening a las 10 de la mañana, pero es una noticia muy puntual que apenas salga va a mover el mercado y antes de esa noticia pudiéramos tener tal vez un poquito de incertidumbre. Mañana va a ser, como les decía, la reunión de la OPEP con todo el tema de el recorte de producción. También empezamos a tener datos de empleo que va a ser muy importante. De ahí vamos a prácticamente hasta el viernes a digerir y a consumir más data con respecto a la parte de empleo que va a ser tan importante y que impacta tanto en todo lo que tiene que ver con la parte de la definición de recesión. Además de eso, recuérdense que ya terminamos el tercer trimestre de este año 2022. Estamos prácticamente en la recta final del año. Y empiezan empresas a reportar. Recordemos que, por ejemplo, Credit Suisse va a reportar, si no me equivoco, el 28 de este mes. Y vamos a estar hablando todo el mes hasta ese reporte. Y de ese reporte vamos a seguir hablando de esa empresa. Así que va a ser muy importante. Y también las tecnológicas. Queremos ver cómo funcionan las tecnológicas. El segundo trimestre fue horrible. Probablemente el tercer trimestre vaya por el mismo camino desde el punto de vista de números corporativos. Así que bueno, vamos a estar súper atentos porque creo que van a haber algún tipo de sorpresas y va a ser súper importante estarlos analizando. Además, ahora pasando a la parte de las criptomonedas, si ustedes se fijan, las criptomonedas están subiendo, pero lo interesante de eso es que, bueno, la secretaria del Tesoro, Powell, siguen diciendo pues que las criptomonedas son peligrosas para la economía y desde esas declaraciones todo empezó a subir. Interesante, en el caso del Bitcoin estamos justamente llegando a una zona de resistencia y pareciera
que el mercado, si logra romper, vamos a tener un subidón interesante. Vamos a ver, estamos muy cerca de tocar los 20.000. Tenemos que pasar el precio aproximadamente de 20.400 para decirte que pudiéramos estar teniendo una reacción interesante hacia arriba. Sin embargo, todavía existiría expectativa hacia la baja y teniendo en cuenta que estamos teniendo movimientos, digamos, oscilantes entre dos áreas claramente definidas. Así que hay que esperar. En el caso de Ethereum, exactamente lo mismo, un movimiento muy parecido, más tímido, pero muy parecido. Y en el caso de Cardano, sí en el soporte donde, digamos, no termina de salir de ahí y sigue marcando tal vez mínimos más bajos, lo cual, aunque sea por muy poquito, es algo que habla y dice que hay una presión vendedora muy, muy brava. Ahora, pasando al oro, nos damos cuenta que el mercado, después de esas subidas importantes, justamente llega a la zona de resistencia y vamos a ver si logra pasar o no. Todavía para mí sigue siendo todavía un retroceso para mayor continuación hacia la baja. Tiene que pasar el precio obligatoriamente de 1724 para poder decirle, señores, este movimiento tiene sentido y podemos tener una subida interesante. Mientras tanto, naranja china y limón francés. Así que nada, déjame saber en los comentarios qué opinas sobre lo que está pasando en el mercado, qué es lo que piensas, crees que va a haber crisis de deuda o no, lo de Inglaterra al final va a terminar arropando todo el mercado. Me gustaría que te dieras un vistazo por el canal porque estoy publicando videos muy interesantes sobre la parte de economía y geopolítica y creo que te pueden aportar mucho valor y en este momento me he estado enfocando bastante en China. Así que déjame saber qué opinas. Instagram también, voy a seguir publicando en mis historias mucha información de valor. Hoy voy a asistir a una conferencia sobre lo que puede pasar entre Venezuela y Colombia con esta apertura de fronteras. Creo que va a ser bien interesante y les estaré compartiendo información de valor, así que estate atento. Eso lo haré en las historias de Instagram. Me puedes seguir en TikTok también y en Twitter, que también estaré compartiendo mis impresiones. Abrazo grande, friend, y que tengas un gran día de inversión. Chao.